Soy Marco Antonio Olvera, reportero de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Doctor, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, al país han llegado 17 millones de vacunas contra el COVID. 7 millones de ellas han sido aplicadas a personas mayores de 60 años. Usted y el presidente de la República han dicho, tanto en la mañanera como en este foro, que si se vacuna a las personas mayores se estaría reduciendo en un 80% la mortandad de la población en México. También usted dijo aquí que la prensa mexicana está fascinada por los números luego de que se superó la cantidad de 200,000 personas que perdieron la batalla contra el COVID-19. Yo diría que más bien es una prensa carroñera, sedienta de cadáveres. ¿Por qué le digo eso? Porque hay un grave problema en Hidalgo y en algunos otros estados donde se ha aplicado la vacuna, pero existe datos no precisos, pero entre 10 y el 15% de los adultos mayores no se está aplicando la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es la ruta del gobierno federal para obligar, entre comillas, a estas personas? ¿Por qué digo que es una prensa carroñera de cadáveres? Porque han difundido información donde otros casos han tenido problemas con la vacuna en otros países y obviamente se ha infundido miedo en la población mexicana, entre los adultos mayores y sus familiares. ¿Cuál es la ruta del gobierno federal para invitar o persuadir a que estas personas se vacunen porque finalmente siguen siendo un riesgo para el resto de la población en México? Cómo no, con mucho gusto. Gracias y perdón, Marco Antonio, por cambiarle de nombre. Marco Antonio Olvera, la pregunta es muy útil y muy importante. La voluntad de las personas y sus familias, con quienes frecuentemente uno intercambia opiniones para tomar decisiones, es muy importante que sea respetada. En ningún caso estamos considerando obligar a las personas a que se vacunen. La vacuna es completamente voluntaria. Pero ciertamente, cuando se trata de una enfermedad infecciosa, existe un dilema o una tensión a resolver entre la libertad individual, que enfatizo, debe ser invariablemente respetada, y la necesidad de disminuir riesgos, no solamente en la persona que va a ser en un momento dado invitada a vacunarse, sino en sus familiares, su comunidad y en general en la sociedad. Es claro, desde el punto de vista científico de la salud pública, que entre más personas se vacunen, más rápidamente va a ceder esta epidemia, más rápidamente va a disminuir el riesgo de que cada una de las personas, usted, nosotros, tenga menor exposición al virus y que haya menos casos, menos personas enfermas, menos personas que se necesitan hospitalizar porque están graves, menos personas que desafortunadamente pierdan la vida. Algunas de esas personas pueden ser los familiares de la persona que nos escucha y que está reflexionando sobre si debe o no vacunarse. Puede ser que el riesgo lo corra usted y decida no vacunarse. Es una decisión libre, totalmente libre, y el gobierno de México no le va a obligar a que se vacune. Pero considere la posibilidad de que ese riesgo no solamente sea para usted, que está ejerciendo su derecho y su libertad de decidir vacunarse o no vacunarse. Puede ser que el riesgo sea para su esposo, para su esposa, para su mamá, para su papá, para sus tíos, tías, vecinos, amigos, parientes, para cada una de esas personas que usted quiere y usted aprecia y usted no quisiera ver que sufran una complicación. Y a veces no es tan obvio pensar que la persona de mayor edad es la única que se puede enfermar o complicarse si se enferma de COVID-19. A veces es la persona más joven y resulta que había en casa una persona adulta de 68 años de edad, digamos mamá de algunos hijos, treintones y cuarentones, y resulta que quien enferma es el hijo o la hija, y quien sufre una complicación es esa persona más joven que usted quiere, que usted aprecia y que usted no quiere verla enferma. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que considerar cuando se toma la decisión de vacunarse o no vacunarse. Su bienestar, su protección, pero también la de sus seres queridos.
Por eso es importante. Ahora, respecto a lo que dice Marco Antonio, también le agradezco porque desafortunadamente la desinformación lleva a causar daños a la sociedad. ¿Por qué razón? Porque se filtran ideas que no tienen verdad, ideas que son confusas, ideas que infunden miedo, ideas que confunden a la población. Por ejemplo, el pensar que la vacuna contra COVID puede causar algún daño. Como mostramos todos los días, desde el primer día que empezamos a vacunar, conocemos que es extraordinariamente raro que las personas tengan alguna reacción cuando son vacunadas, 0.2%. Pero es todavía más raro que una persona tenga algún daño de consideración que pudiera hacer que se deba hospitalizar. Y es absolutamente infrecuente, de hecho no ha ocurrido, que una persona pudiera quedar con algún daño o peor aún, que pudiera perder la vida por la vacuna. Son vacunas, todas las vacunas que se utilizan en México contra COVID-19 son vacunas seguras y son vacunas eficaces. Esto quiere decir, le protegen, le disminuyen el riesgo de tener COVID o de tener complicaciones de COVID o de morir por COVID. Entonces, efectivamente, esta desinformación que a veces se propaga espontáneamente entre la sociedad, a veces son rumores, chismes, a veces son efectivamente y lamentablemente elementos que salen en la prensa impresa o en el radio y la televisión. Y pueden estar contribuyendo, no creo que sea la causa, pero sí pueden estar contribuyendo a que se propaguen más rumores que desprestigian a las vacunas y que finalmente cuando llegan a oídos de personas en una situación concreta de vivienda en la zona rural o también en la zona urbana, les incline a pensar que no deben vacunarse. Entonces, eso, por lo tanto, se convierte en un daño a la salud pública de aquellas personas que, al estar desinformadas, toman la decisión de no vacunarse, pero de toda la sociedad, posiblemente de quien escribe la nota o de la persona que es editora de un diario o de un canal de televisión o de radio que está dando cabida a ese tipo de desinformación. Una segunda pregunta, doctor, si me lo permite. En junio del año pasado usted fue designado como nuevo miembro del Comité de Expertos Internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Es correcto. ¿Qué le dicen las autoridades sanitarias a nivel mundial sobre esta tercera oleada que probablemente azote al mundo entero? Ya Emmanuel Macron, el presidente francés, ha dictado un confinamiento estricto en su población, sobre todo en las principales ciudades de ese país galo. ¿Cuáles los consejos de los expertos a nivel mundial con esta tercera oleada, aunque usted ya dio un decálogo, y cuáles son las decisiones del gobierno federal encabezadas por Andrés Manuel López Obrador de cómo o cuánto o quiénes o cómo se va a adquirir el nuevo presupuesto para el año que entra para la vacuna? Porque esto es para este año, pero la vacuna del COVID-19 obviamente va a ser consecutiva porque el COVID-19 llegó para quedarse, sobre todo que en México especialmente pues somos hipertensos, tenemos enfermedades coronarias, somos diabéticos, somos obesos y obviamente pues eso persiste. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sobre el primer elemento, que es el manejo de la epidemia en el mundo, decíamos ayer martes por la mañana en el Pulso de la Salud, mientras haya países en el mundo que tienen la epidemia activa, todos los países del mundo tenemos la posibilidad de que haya rebrotes, de que haya reemergencias. En un momento dado, los países podrían considerar que tienen un riesgo que solo depende de ellos mismos, pero no es el caso. También depende de las múltiples interacciones o intercambios de personas y de bienes que a veces vienen transportados también por personas entre los países. Esto es importante porque una reacción que hemos visto, el mundo lo ha testificado a lo largo de la epidemia de COVID-19, es la reacción de cerrar fronteras físicas, terrestres, marítimas, aéreas, cancelar vuelos, prohibir ingresos o incluso tan solo el exigir
prueba documental de la ausencia del virus en las personas que ingresan a un país. Varios países han planteado esto en distintos momentos. Si recuerdan ustedes, esto no fue una decisión mundial que se tomara el día 1 de la epidemia o el día 40 de la epidemia, sino que los países las han puesto. Y algunos las han puesto y las han quitado. Lo cierto es que no existe ninguna evidencia científica clara de que los mecanismos de restricción de la movilidad son efectivos, logran el propósito de impedir que se transporte la enfermedad, el virus, los contagios de un país a otro. No lo fueron al inicio de la epidemia, recordarán que muchos países, sobre todo en la región europea, pusieron este tipo de restricciones y la evidencia está ahí directamente a la luz de todos y todas. Esos mismos países en su momento tuvieron grandes oleadas epidémicas, la primera, la segunda y ahora van muchos de ellos por la tercera ola. Tampoco es el caso de que eso impida la llegada de las variantes. Estas variantes que acaba de explicar el doctor Alaumía y que algunas son variantes de preocupación, aun cuando no se ha demostrado que sean ni más transmisibles ni más virulentas. Y algunos países han puesto restricciones de vuelos o de entradas en fronteras terrestres o marítimas a personas que provienen de países donde ya se han detectado estas variantes del virus. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la epidemia y de todos modos esas variantes llegan a los territorios que ponen ese tipo de restricciones. Esto lo hemos comentado periódicamente para recordar que el Reglamento Sanitario Internacional, que es un reglamento patrocinado o impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que es tutelado por la Organización Mundial de la Salud, y que para todos los estados miembros de la organización es vinculante, es decir, estamos obligados a cumplirlo. México, por supuesto, se adhirió a este reglamento desde su inicio. Establece desde hace varios años, desde el 2005, cuando salió la versión vigente, que no se deben establecer medidas de control de la movilidad de las personas o de los bienes que no sean proporcionales al riesgo y a su capacidad de hacer un beneficio, porque pueden tener consecuencias muy adversas sobre las personas, el bienestar de las personas, incluso la seguridad de las personas y desde luego de las sociedades en su conjunto. Entonces, esto periódicamente lo vamos a recordar en la medida en que surja la preocupación de los cambios en la epidemia y entonces llegue la tentación de pensar, como se pensaba en la Edad Media, como se pensaba en la Edad Antigua, que este tipo de mecanismos pudieran ser útiles. No lo son y causan adversidad. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? En algunos países se ha optado por modelos de restricción de la movilidad, ese es lo que se quiere lograr, la lógica es relativamente directa. Si es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, la manera en que nos contagiamos es cuando estamos cerca una persona infectante y una persona que se puede infectar, que de entrada son todas las personas a quienes no les ha dado la enfermedad o no han sido vacunadas. Hasta ahora se sabe que quienes ya tuvimos COVID tenemos, al menos durante algunos meses, y ojalá sea de larga duración, una protección por la respuesta inmune que se genera a la enfermedad. No se sabe hasta ahorita, el seguimiento más largo es de 8 meses, el seguimiento documentado, pero sigue la investigación en el seguimiento tanto de las personas vacunadas como de las personas que hemos enfermado. Desde luego no se hace el seguimiento a todas y cada una para seguir investigando si dura más de 8 meses y periódicamente se irá sabiendo. Pero regresando a la respuesta de los países, entonces el mecanismo de control es lograr que las personas estén en menor número unas con otras y en menor cercanía física. Las medidas han sido diversas, pero hablemos de 2 posibilidades generales. Una, que han optado algunos países, que es la restricción reforzada por disposiciones legales o administrativas
o incluso el uso de la fuerza pública, pero dirigidas a las personas. La persona obligada a quedarse en casa, a no ir al trabajo, a no ir a la escuela, es la persona física, y es la persona en la que la ley, la reglamentación, el decreto obliga, y de no cumplir puede haber sanciones. Ese es el modelo que han seguido algunos países. En México, deliberadamente, conscientemente, planeamos desde febrero de 2020 un abordaje diferente que consiste en que la entidad obligada no son las personas, de modo que no tiene lugar que se sancione a las personas. A nadie se le puede arrestar por estar en la calle sin cubrebocas o por haber salido cuando era semáforo rojo y no le correspondía ir a un trabajo que no debía estar operando. La entidad obligada a cumplir las disposiciones sanitarias que fueron tempranamente establecidas son las actividades, los trabajos en su momento. Ahorita esto ya no está restringido porque nadie está en semáforo rojo, ninguna entidad federativa, pero son los establecimientos de trabajo o los bares o en su momento otras actividades. Los espacios públicos, la entidad obligada a cerrar una playa, por ejemplo, cuando en su momento eso fue apropiado porque se estaba en semáforo rojo, es una autoridad administrativa municipal, entonces, o un parque. Entonces, ese es el sujeto obligado, como se dice en términos legales. ¿Por qué razón hicimos esto? Quizá a estas alturas hay personas y medios que ya lo olvidaron, porque vivimos en un país con enormes desigualdades sociales. Y en un país con enormes desigualdades sociales tenemos la realidad triste, dolorosa, vergonzosa de que la mitad de la población de México vive por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, vive al día. Por lo tanto, si no sale a ejercer su trabajo, que a lo mejor es vender un producto o dar un servicio, un albañil, la señora de los elotes, el mecánico, si no sale, va a tener graves consecuencias para su bienestar y el de su familia. Entonces, no podemos tener un abordaje de sanción restrictivo dirigido a las personas en un país con esta realidad social. Como nuestro abordaje es social, por eso lo hicimos así. Sobre las vacunas, el presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha ido encontrando los mecanismos para que el dinero, todo es dinero público, se recanalice, se reoriente en algunos elementos donde ha habido lo que los funcionarios de Hacienda le llaman las economías, donde ha habido ahorros, se canalice a esto, y ellos se han encargado de ir orientando la disponibilidad de presupuesto. De momento, en una previsión para el presupuesto de egresos de la Federación de 2022, es todavía muy temprano, no se tiene ya preconcebido cuáles serían los medios de financiamiento, pero dada la experiencia muy positiva de toda la mitad de 2021 en donde se empezó a planear esto, perdón, de 2020 y lo que llevamos de 2021, tenemos la confianza de que habrá ese dinero. Y el presidente López Obrador ha sido muy claro en que esta es la prioridad y por lo tanto debe garantizarse el financiamiento. Muchas gracias.